Hola a todos, somos Natalia Jumilla y Alejandro Aval y vamos a presentar al podcast como herramienta de comunicación para un entorno de enseñanza-aprendizaje. Buenos usos educativos, podcast. Un podcast educativo es un programa de audio digital que tiene como objetivo principal educar e informar a su audiencia sobre una amplia variedad de temas. Estos podcasts pueden cubrir una amplia gama de materias, desde ciencias y matemáticas hasta historia, literatura, habilidades prácticas y desarrollo personal. Características del podcast educativo. Un podcast educativo se distingue por una serie de características específicas que lo hacen efectivo y atractivo para el aprendizaje. A continuación, mencionaremos las características más relevantes. Formato puede ser audio digital, donde los podcasts educativos son archivos de audio digital, generalmente en formato MP3 o WAV, que se pueden escuchar en ordenadores, smartphones, tablets y otros reproductores multimedia. La duración es variable. La duración de los podcasts educativos puede variar desde unos pocos minutos hasta varias horas, dependiendo del tema y el formato del programa. Estructura flexible. Los podcasts educativos pueden tener una estructura flexible, incluyendo entrevistas, debates, narraciones, músicas y efectos de sonido. Contenido. Temática educativa. Los podcasts educativos se centran en una amplia variedad de temas educativos, desde materias escolares como historia, matemáticas y ciencias, hasta desarrollo personal, idiomas y actualidad. Enfoque pedagógico. Los podcasts educativos están diseñados para promover el aprendizaje y la enseñanza, utilizando estrategias pedagógicas como la exposición, la explicación, la ejemplificación y la discusión. Variedad de perspectivas. Los podcasts educativos pueden presentar diferentes perspectivas sobre un mismo tema, lo que fomenta el pensamiento crítico y la reflexión. Producción. Calidad de sonido. Los podcasts educativos deben tener una buena calidad de sonido para que sean agradables de escuchar y se comprenda bien el contenido. Una edición cuidadosa. Deben estar bien editados para eliminar ruidos, pausas innecesarias y otros elementos que puedan distraer al oyente. Y también una presentación atractiva. Pueden utilizar música, efectos de sonido y una buena presentación para captar la atención del oyente y hacerlo más atractivo. Difusión. Acceso gratuito. La mayoría de los podcasts educativos son gratuitos y se pueden descargar o escuchar en línea desde plataformas como iTunes, Spotify, Google Podcasts y iVoox. Disponibilidad a demanda. Los podcasts educativos están disponibles a demanda, lo que significa que los oyentes pueden escucharlos en cualquier momento y lugar que les convenga. Interacción con la audiencia. Algunos podcasts educativos ofrecen la posibilidad de que los oyentes interactúen con el presentador o con otros oyentes a través de comentarios, correos electrónicos o redes sociales. Funciones que pueden desempeñar los podcasts. Los podcasts educativos pueden desempeñar diversas funciones en el ámbito educativo, tanto para estudiantes como para docentes. Es por ello que se han convertido en una herramienta cada vez más popular en el ámbito educativo. A continuación, mencionaremos las distintas funciones que pueden desempeñar. Función informativa. Aportar conocimientos. Los podcasts pueden ser una fuente de información valiosa sobre una amplia gama de temas, permitiendo a los estudiantes aprender sobre diversos conceptos, hechos y teorías. Complementar el aprendizaje en el aula. Los podcasts pueden servir como complemento a los contenidos curriculares, ofreciendo información adicional, ejemplos prácticos y perspectivas diferentes sobre los temas tratados en clase. Mantenerse actualizado. Los podcasts permiten a los estudiantes y docentes estar al día sobre las últimas investigaciones, noticias y tendencias en diversos campos del conocimiento. Función formativa. Desarrollar habilidades auditivas. La escucha atenta y la comprensión auditiva son habilidades esenciales para el aprendizaje y los podcasts pueden ayudar a desarrollarlas a través de la exposición a diferentes acentos, ritmo de habla y vocabularios. Fomentar el pensamiento crítico. Los podcasts pueden presentar
diferentes perspectivas sobre un mismo tema, lo que anima a los estudiantes a analizar la información de manera crítica, evaluar argumentos y formar sus propias opiniones. Mejorar la comprensión lectora. La transcripción de podcasts educativos puede ser utilizada como material de lectura complementaria, lo que ayuda a mejorar la comprensión lectora y la fluidez verbal. Función motivadora. Hacer el aprendizaje más ameno y atractivo. El formato de audio y la variedad de estilos de los podcasts pueden hacer que el aprendizaje sea más dinámico, entretenido y motivador para los estudiantes. Promover el aprendizaje autodirigido. Los podcasts permiten a los estudiantes aprender a su propio ritmo y según sus intereses, fomentando la autonomía y la responsabilidad en el proceso de aprendizaje. Despertar la curiosidad y el interés por el conocimiento. Los podcasts pueden exponer a los estudiantes a nuevas ideas, temas y perspectivas, lo que puede despertar su curiosidad y motivarlos a seguir aprendiendo. Función evaluadora. Autoevaluación. Los podcasts pueden ser utilizados por los estudiantes para evaluar su propio nivel de comprensión de un tema, identificando áreas en las que necesitan profundizar. Coevaluación. Los podcasts pueden servir como base para actividades de coevaluación, donde los estudiantes evalúen el trabajo de sus compañeros y proporcionen retroalimentación constructiva. Y por último, heteroevaluación. Los docentes pueden utilizar los podcasts como herramientas para evaluar el aprendizaje de sus estudiantes, asignando tareas de comprensión auditiva, análisis de contenido o creación de podcast propios. Además, los podcasts educativos también promueven la inclusión y la accesibilidad. Los podcasts pueden ser una alternativa valiosa para estudiantes con dificultades de lectura o con necesidades educativas especiales. Facilitan la colaboración y el trabajo en equipo. Los podcasts pueden ser utilizados como base para actividades colaborativas, donde los estudiantes trabajen en equipo para crear, analizar o discutir podcasts. Conectan con la comunidad. Los podcasts educativos pueden ser una forma de conectar con expertos, profesionales y otras personas interesadas en un tema determinado, enriqueciendo el proceso de aprendizaje. Contextos de uso. Los podcasts educativos pueden ser utilizados en una amplia variedad de contextos, tanto formales como así también informales. Independientemente del contexto en el que se utilicen, los podcasts educativos pueden ser una herramienta valiosa para el aprendizaje. Es importante elegir podcasts que sean adecuados para la edad, el nivel de aprendizaje y los intereses de los estudiantes. Además, es importante crear oportunidades para que los estudiantes discutan lo que han aprendido en los podcasts y para que reciban ayuda si es que la necesitan. Con una planificación y una implementación cuidadosa, los podcasts educativos pueden ser una poderosa herramienta para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. A continuación, mencionaremos algunos contextos de uso. En el aula, como complemento a las clases presenciales, los podcasts pueden ser utilizados para proporcionar a los estudiantes información adicional sobre un tema, para presentar diferentes perspectivas sobre un tema o para repasar conceptos clave. Como tareas para que los estudiantes realicen en casa. Los estudiantes pueden escuchar podcasts como parte de sus tareas para casa y luego discutir lo que han aprendido en clase o completar una actividad relacionada con el podcast. Para crear un ambiente de aprendizaje más activo. Los podcasts pueden ser utilizados para crear un ambiente de aprendizaje más activo en el aula. Por ejemplo, los estudiantes pueden escuchar un podcast y luego trabajar en grupos para crear un podcast propio sobre el mismo tema. Fuera del aula. Durante el viaje, los estudiantes pueden escuchar podcasts mientras viajan a la escuela, a casa o a otras actividades. Esto puede ser una forma eficaz de aprovechar el tiempo y aprender cosas nuevas. También mientras hacen ejercicio. Los estudiantes pueden escuchar podcasts mientras hacen ejercicio como correr, caminar o andar en bicicleta. Esto puede ayudar a que el ejercicio sea más agradable y motivador. También en su tiempo libre, donde los estudiantes pueden escuchar podcasts en su tiempo libre como una forma de relajarse y aprender cosas nuevas. Otros contextos. En la formación profesional,
Los podcasts pueden ser utilizados por profesionales para mantenerse actualizados sobre las últimas tendencias en su campo. En la educación popular, los podcasts pueden ser utilizados para educar al público sobre una amplia variedad de temas. En el entretenimiento, los podcasts pueden ser utilizados como una forma de entretenimiento para escuchar historias, escuchar música o ver entrevistas.